Manantial de música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los medios de comunicación aquí en cabina es 83 75 50 51 y 83 75 50 55, por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo donde podemos atenderte, es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular de mi esposo para cualquier mensaje de texto durante la semana es el 818-252-8607. Y el material que tenemos esta semana a tu disposición son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si algo te interesa, comunícate con nosotros a cualquier medio, aquí, al correo, al celular. Te lo hacemos llegar todo sin costo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Comunícate si quieres que te hagamos llegar algo del material que tenemos para regalar. Ahí vamos a andar un poquito más lentas con las entregas. Mañana nos van a operar a nuestro mensajero estrella. Un saludo para él. Y ahí para que tengan paciencia en la semana. Nos vamos a tardar un poquito más, pero de que te llegue el material, te llega. Y hoy queremos continuar con el tema de la semana pasada, lo que ha pasado, o más bien lo que hemos hecho como pueblo cristiano con la palabra de Dios. La semana pasada lo comparábamos con la historia de Israel, si recuerdas, cómo Israel fue esclavo en Egipto, y cuando Dios los libertó con señales y prodigios, ellos increíblemente extrañaban Egipto, extrañaban ser esclavos. Y lo mismo hemos hecho nosotros en cuanto a la Biblia y su estudio. La semana pasada veíamos un poco la historia de la iglesia, cómo la Biblia fue cerrada totalmente en el año 397. Antes de eso, en los tiempos de Jesús, el evangelio, la doctrina, la palabra de Dios se transmitía oralmente. Luego, en los tiempos de los apóstoles, también se hacía oralmente, pero empezaron a hacerlo también por cartas. Pero cuando se concluyó la Biblia, la iglesia era la encargada de transmitirlo a su pueblo. Ya no otra cosa, ya no profecías, no revelaciones nuevas, sino la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, la iglesia se corrompió y empezó a hacer lo contrario. Empezó a decir que recibía revelaciones y empezó a agregar doctrinas y prácticas que no eran basadas en la palabra de Dios, como la adoración a los santos, la oración a los muertos, la venta de indulgencias, la venta de la salvación. Ellos tenían todo el poder. Pero la Biblia termina diciendo en Apocalipsis 22:18 y Apocalipsis 22:19 que no debemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Ya se cerró la escritura. Pero lo principal que hizo la iglesia, cuando la gente empezaba a desear la palabra, la prohibieron. La iglesia quería mantener al pueblo ignorante, porque así le convenía. Igual que hoy, ignorante. Antes, las misas y las predicaciones eran solamente en latín, un idioma que no era el original de las personas. Por ejemplo, en Alemania daban las misas en latín, en Inglaterra, que hablaban inglés, las daban en latín, ¿te imaginas? Pues ¿qué iba a aprender el pueblo? Lo mismo que hacen hoy los que hablan en lenguas. ¿De qué sirve si no sabemos lo que Dios dice? La iglesia obligaba a que nadie predicara en otro idioma que no fuera latín. Los cristianos éramos esclavos de lo que decían y de lo que se le ocurría a esos papas. Querían que siguiésemos ignorantes,
sin conocimiento. La semana pasada hablamos del periodo de la prerreforma. Antes de Lutero hubo otros personajes que estaban en contra de lo que la iglesia hacía, de lo que imponía. No tuvieron el éxito de Lutero porque aún no había imprenta. Pero la lucha de estos era la misma, que la Biblia llegara a todos, que todos tuvieran una Biblia, que todos la pudieran leer e interpretar. Estos también estaban en contra de la autoridad del Papa, que por ese entonces empezó a vender indulgencias, engañando a la gente, diciéndoles que eran salvos por comprar esas indulgencias. Ahora, aquí haz una pausa, haz una reflexión. Mira cómo desde el principio, desde el siglo IV, desde el siglo V, existieron grupos que no estaban de acuerdo con la iglesia oficial, con la iglesia reconocida. Y cuando la contradecían, eran declarados herejes. ¿Tú qué crees? ¿Serían herejes de verdad? Siempre hubo grupos fuera de la iglesia. Siempre ha habido personas y grupos que nadan contra la corriente, pero siempre son la minoría, grupos muy pequeños, porque Jesús dice que el camino es angosto y pocos son los que lo hallan, pocos. Piensa en aquel tiempo, la mayoría nacía, en cualquier siglo nacían las personas como tú y como yo, crecían y a la edad que querían agradar a Dios, ¿sabes qué hacían? Se unían a la iglesia existente. ¿No es esto lo que hacemos hoy? Lo único diferente es que hoy hay más opciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto es ser cristiano? ¿Unirse a una iglesia y ya? Nunca nos lo preguntamos, ¿sabes? Porque es lo que se ha hecho por siglos. Todo el mundo lo hace. Aquí te voy a platicar una historia curiosa, pero real. Se dice que desde la Edad Media, por el año 350 a.C., Aristóteles, un filósofo importante, yo creo que tú has escuchado de él, llegó a una conclusión. Dijo que las arañas tienen 6 patas y por siglos, ¿sabes? Por 1700 años, todos creían que las arañas tenían 6 patas. Lo dijo Aristóteles. Y después, en todo libro de ciencia, decía que tenían 6 patas. En todo libro de biología, decía, las arañas tienen 6 patas. Hasta que en 1470, a alguien se le ocurrió contarle las patas a la araña. Y sorpresa, ¿sabes? Tenían 8 patas. Pero se creyó por casi 17 siglos. ¿Te imaginas? Todos repetían lo que los demás decían o hacían. Nunca nadie se tomó el tiempo de comprobarlo y así estamos hoy. ¿Esto es ser cristiano? ¿Unirse a una iglesia? Nunca nos lo preguntamos. ¿Por qué? Porque es lo que se ha hecho por siglos. Yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde dice que eso es ser cristiano? Y casi sé lo que tú me vas a decir. Mira donde dice, no dejar de congregarse. ¿Sabes? Eso no significa eso. Debes de leer ese contexto. ¿Tú crees que eso significa que tenemos que ir a una iglesia? Los papas hicieron muchísimas cosas más. La reforma viene en el momento de más corrupción de la iglesia. Y consiguieron la reforma. Costó sangre, costó la vida de muchos. Y la pudieron traducir la Biblia, pudieron imprimirla en grandes volúmenes para que todos la pudieran tener. Hoy todos podemos tener una Biblia y estudiarla. ¿Y sabes qué hacemos? No la leemos, no la estudiamos. Hacemos lo que los papas decían. Practicamos todo lo que provocó la reforma. Es increíble. Ponte a pensar, por favor. Pensamos que necesitamos un maestro. La Iglesia Católica es lo que decía y dice. Dice que nadie la puede interpretar por su cuenta, que necesitas que la Iglesia te lo explique.
Eso provocaba la furia de los reformadores. Ellos decían, todos podemos hacerlo. Pero hoy nuestros pastores nos enseñan lo mismo que la Iglesia Católica. No la puedes leer por tu cuenta y nosotros todo nos lo tragamos. Fíjate bien la comparación que hacíamos. Los papas nunca se equivocaban. Nosotros decíamos, claro que no, pero hoy creemos que nuestros pastores son infalibles. No se equivocan en nada. No les puedes decir nada. Antes, a los que contradecían la iglesia, los declaraban herejes. Y hoy en tu iglesia, no le puedes decir algo al pastor. No puedes manifestarte en contra porque te dicen, rebelde, eres un rebelde, sométete al pastor. Los papas introdujeron revelaciones, todas las que se le ocurrieron. Nosotros decíamos, no, eso no es así. Pero hoy vienen profetas a nuestras iglesias y nos dicen que recibieron una revelación y a ellos sí les creemos. Al papa no, pero a nuestros profetas sí, es lo mismo. Los papas, la iglesia de aquella época, prohibían la Biblia. Y muchas personas dieron su sangre para que la Biblia llegara a nuestras manos. Y hoy no la leemos, no la leemos. Hoy hay personas que piensan que dándole dinero al pastor, comprándole regalos, carros, remodelaciones, piensan que están bien con Dios. Lo mismo que los que compraban indulgencias. Hoy nos enseñan, siembra, pacta para que Dios te bendiga. Pero déjame decirte algo, hermano. Te están engañando porque Dios no está vendiendo las bendiciones. Te están engañando y se están quedando con tu dinero. Estos pastores te engañan para poder darse su vida de lujos. Mira su vida, mira sus trajes, sus autos, sus viajes. Y a la hora que quieren cambiar de carro, solamente te aumentan la cuota. Y es increíble. Es increíble que lo aceptes. Es increíble que lo hagas. Ellos se creen infalibles. Ellos reciben revelaciones como el Papa. Ellos se creen más que los demás como el Papa. Se creen intocables como el Papa. Prácticas y doctrinas que hicieron la Reforma, hoy las hacemos los evangélicos. Los pastores se creen dioses. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que tú los crees dioses. Los miras igual. Como los católicos hoy miran al Papa. Mira, hoy que renunció. Y todos lloraban porque renunció. Ya se va. Como si fuera Dios el que se fue. Cuánto engaño y cuánta ignorancia. ¿Sabes? Yo creo que a ti te ha pasado. A mí me han preguntado, ¿cuál es su cobertura? ¿Cómo que cuál cobertura? Dios es el que me da cobertura. Y los pastores dicen, no se puede. Pobrecitos. A muchos, cuando salen de su iglesia, les han dicho, bueno, te vas a ir, pero te vas a ir sin mi cobertura. Pobrecito, dan risa. ¿Qué importa tu cobertura, pastor? No eres nadie. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque no estudiamos las escrituras por nuestra cuenta. Oseas 4:6 dice Dios, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento, porque le falta estudio de la Biblia. Eso es todo. Esta es la clave. No estamos estudiando la Biblia por nuestra cuenta. Lo que los reformadores querían es que nadie necesitara maestro, que todos estudiaran la Biblia por su cuenta. Esa fue la lucha de la Reforma. La Iglesia Católica decía, eso no se puede. Y es lo mismo que hoy nos dicen nuestros pastores. Pero los reformadores decían lo contrario. Y Dios, ¿sabes lo que dice Dios en su palabra? Ve a Primera de Juan 2:27, grábalo, imprímelo, ponlo en el espejo, en la pared. Primera de Juan 2:27 dice, no tienes necesidad que nadie te enseñe. La unción que recibiste de Él, o sea, el Espíritu de Dios, permanece en vosotros y no tienes necesidad que nadie te enseñe. El Espíritu quiere ser tu maestro, hermano. ¿Qué piensas de esto? Yo no lo estoy inventando. Primera de Juan 2:27.
Dios te está diciendo, no necesitas que nadie te enseñe. Tienes el Espíritu de Dios. Pero hoy los pastores nos dicen, no se puede, ese que habla en radio está loco, no se puede. Entonces la Biblia está equivocada. Entonces Jesús nos mintió, porque Juan 16:13, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y sabes dónde está toda la verdad? Jesús le dijo al Padre en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, Padre. Y después dijo, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Y Jesús dijo que cuando venga el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Y dijo que Él sería nuestro maestro. Los reformadores lo sabían. Dieron su sangre porque decían que todos deberíamos tener una Biblia y leerla y entenderla. Y nosotros hoy andamos buscando quien nos explique. Preferimos buscar una iglesia. Y muchos dicen, cuando digo esto se ofenden porque dicen, yo sí la leo. Yo voy a la célula de la iglesia. Yo sí la leo. Voy a un instituto bíblico. Yo sí la leo ahí en la escuela dominical. Yo sí la leo. Pero te das cuenta, por tu cuenta, en tu casa la estás leyendo. La iglesia está encantada de tener el control y de enseñarte solo las partes que te quiere enseñar, igual como hacía la iglesia católica. La iglesia de hoy, evangélica, te quiere ignorante, así como estás, porque así le conviene. Te piden dinero y te asustan con Malaquías y saben que se lo vas a dar porque eres ignorante. Tú crees que eso que haces en tu iglesia es estudiar la Biblia, pero no es así. La Biblia no se hizo para eso. La Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16 y en 2 de Pedro 1:21. Y fue dada para que todos la pudiésemos leer y entender. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué dice tu pastor? No se puede. El plan de Dios es que tú lo busques en forma directa en su palabra, sin intermediario. Si quieres conocer a Dios, tienes que buscarlo en su palabra, no en la iglesia, no en ningún retiro, no en ningún encuentro, no en ningún cara a cara. Si quieres agradar a Dios, tienes que venir a la Biblia para saber lo que le agrada, no esperar a que alguien te lo diga y que te diga solo la parte que quiere que hagas, que te digan, si no diezmas es pecado, claro, porque quiere tu dinero. Si quieres escuchar la voz de Dios solamente está en su palabra. Hoy no hay profetas. Si quieres escuchar a Dios, tienes que venir a la Biblia. No hay otra forma. Solo la Escritura. Ese era el lema de la Reforma. Solo Escritura. Ese es el lema de las iglesias protestantes. Solo Escritura. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tienes que preguntarte, ¿lo estás siguiendo? ¿Lo estás escuchando a Él? ¿O estás siguiendo a tu pastor? ¿De quién eres oveja? ¿De Apolos? ¿De Cefas? ¿De Pablo? ¿O de Cristo? ¿A quién estás siguiendo? Jesús solamente está en su palabra. Necesitamos su palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo para el cristiano. Es lo que usamos para discernir, no la iglesia. No hay que preguntarle al pastor. Hay que ir a la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra espada para defendernos de los ataques o para atacar al enemigo. Es con la palabra de Dios, no con gritos, ni sombrerazos, ni atando o desatando. La palabra es todo para el cristiano. Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que les he hablado
es espíritu, es vida. La vida está en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús cuando el diablo lo tentó en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Le dice Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Las escrituras, la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos hoy. Directamente. No dejes que nadie te engañe. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Tú así meditas en ella de día, de noche, en tu casa, todos los días? Para eso es la palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Mira lo que le dicen a Josué. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De día y de noche, para que hagas lo que ahí está escrito. Por tu cuenta, hermano, en tu casa. Deuteronomio 6:6. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y por el camino, y al acostarte y al levantarte. Todo el día, en todo lugar. La palabra de Dios es todo para el cristiano. Y Jesús dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La misma palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Todo lo que dice Dios sobre su palabra, no lo rechaces. Todo lo que pasa hoy es porque no estamos leyendo la Biblia por nuestra cuenta, en nuestra casa, todos los días, de día y de noche. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, porque olvidaron mi ley. Olvidaron mi ley. Malaquías, ese que usan para asustarte cuando no diezmas. Malaquías 3:7. De hecho es el versículo base del programa. Es el versículo de la entrada. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley. No la guardaste. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Te das cuenta? Está diciendo que volver a Dios es volver a su ley, volver a su palabra. Seguir a Dios es obedecer su palabra. Oír la voz de Dios es oír su palabra. Recibir a Dios es recibir su palabra. Regresa a su palabra. Y no digas, no seas de los que dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Busca a Dios. ¿En dónde? ¿En una iglesia? ¿En un pastor? Dios está en su palabra. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo corazón. Regresa a la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios. Sabía qué hacer, hacia dónde volver, que ni solo tenía
muchas gracias por continuar con nosotros. Te vamos a repetir los números por si quieres comunicarte con nosotros. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Mi celular, por si quieres mandarnos un mensajito de texto, es el 818-252-8607. Y vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de lo que debe ser la Biblia para el cristiano y de lo que hemos hecho con ella. La hemos ignorado, la hemos rechazado. Y no se puede ser cristiano sin leer la Biblia por tu cuenta. Por eso el cristianismo está así, tan lejos de parecerse a Cristo, porque la iglesia no es suficiente para enseñarte toda la Biblia. Te alimentas de un versículo cada domingo. ¿Cuándo vas a conocer todo? ¿No te has fijado que los que crecen más espiritualmente son los que leen la Biblia en su casa? ¿No lo has notado ahí entre tus hermanos? Esa es la clave. Para eso fue hecha la Biblia. No se puede ser cristiano sin leer toda la Biblia. Y no una vez, toda la vida. Pablo dijo a los de Mileto en Hechos 20:27, les he enseñado todo el consejo de Dios, todo. La Biblia es todo. Dios está en su palabra. Lo que pasa hoy, lo que está pasando, es que no distinguimos los tiempos precisamente porque no leemos la Biblia. No sabemos ni qué tenemos que esperar hoy. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Si te das cuenta, así fue. Dios habló con Adán y con Eva, dice que andaba entre ellos. Después Jehová a Abraham le habló a veces por medio de un ángel, otra vez se le apareció personalmente. A José le hablaba por sueños, a Moisés en la zarza. Jacob luchó con Dios y es verdad lo que dice Hebreos 1. Dios hablaba en muchas formas. Luego sigue diciendo Hebreos 1. En otro tiempo a los padres por los profetas. Y si lees la Biblia te das cuenta que sí. Después habló por los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías. Después sigue diciendo Hebreos 1:2, y en estos postreros días, últimos días, nos ha hablado por el Hijo. En la era de los apóstoles, dice Pablo, nos habló por el Hijo. Ok, hasta ahí llega Hebreos 1. Entonces, a nosotros, ¿cómo nos habla hoy? Es lo que tenemos que saber. ¿Nos habla por Jesús en persona? ¿Por profetas? ¿Por sueños? ¿Nos envía ángeles? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio que escogió Dios para hablarnos hoy? Su palabra, la Biblia. ¿Tú qué dices? Esta es la pregunta más importante. En nuestro tiempo nos habla por medio de la Biblia. Y todo lo que no nos lleve a la Biblia no proviene de Dios, así sea una iglesia o un pastor. Si no te empujan a leer la Biblia por tu cuenta, si no te dicen que la necesitas leer por tu cuenta, no viene de Dios. La Biblia es todo lo que necesitamos. No ocupamos profetas ni lenguas. Todo lo que nos aleje de su palabra en forma completa no es de Dios. Así sea un instituto bíblico. Si no te dicen que tienes que leerla completa, no viene de parte de Dios. Ese es el mayor engaño. Hoy mismo cuando alguien se convierte, le decimos, ahora lo que tienes que hacer es irte a una iglesia. Es mentira. Ahora lo que tienes que hacer es ir a leer la palabra de Dios en tu casa. Y luego sales a buscar iglesia. Otros creen que hacer discípulos es invitar gente a tu iglesia. Mentira. Hacer discípulos es enseñarles la palabra de Dios y decirles que la tienen que leer desde el principio. Ese es el primer paso y los cristianos lo hemos ignorado.
Si tú pensabas congregarte, mejor primero ve a leer la Biblia por tu cuenta. Si acabas de empezar a congregarte, ve a leer la Biblia por tu cuenta. Esa es la voluntad de Dios. Y aunque tengas muchos años en la iglesia, la voluntad de Dios es que leas la Biblia por tu cuenta. Por tu cuenta. ¿Por qué peleas por esto? Es increíble que haya gente que está llamando enojada. Te estoy diciendo que leas la palabra de Dios. ¿Por qué peleas contra eso? Hay un versículo muy claro. La semana pasada terminamos con 1 Corintios 13. Vamos a volver a él. Es importantísimo. Léelo, estúdialo muchas veces. Si lo tienes ahí, mira, vamos a leer el contexto un poquito. En 1 Corintios 11, Pablo les criticó cómo hacían la Santa Cena, cómo la practicaban. En 1 Corintios 12 empezó diciendo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, el 12 habla de los dones espirituales. Habla de que hay diversidad de dones. El 12:7 dice: a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí menciona la palabra de ciencia, a otro don de sanidad, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro lenguas, etc. El 12:14 dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, hablando de todos estos dones, de los diferentes ministerios. Luego empieza el 13 y empieza a hablar de otro don, del amor, y dice: puedes hacer todo, pero sin amor no sirve de nada. Eres como címbalo que retiñe. Después del 13:7 en adelante empieza a describir el amor. Dice que es sufrido, que es benigno, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Yo me estoy resumiendo, pero tú léelo completo ahí en tu casa. Porque el versículo que sigue, 1 Corintios 13:8, es la clave de lo que estamos hablando. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Te das cuenta? Ya no habrá lenguas, ya no habrá profetas. ¿Cuándo será eso? Ubícate en tiempo. Pablo escribió esta carta en el año 57 después de Cristo. La Biblia no existía completa, se estaba escribiendo. Ellos estaban profetizando. Por eso dice en el 13:9, hoy en parte conocemos, dice Pablo. Está hablando del Antiguo Testamento y en parte andamos profetizando. Es lo que se hacía en ese tiempo. Pero luego sigue el 13:10. Dice: mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. O sea, ya no habrá necesidad de profetas. No serán necesarios cuando venga lo perfecto. Esa es la clave. Unos dicen que cuando venga lo perfecto se refiere a Jesús. Otros dicen que es cuando venga la Biblia. Yo digo que es cuando venga la Biblia. Mira, vamos a analizar si es Jesús o la Biblia. Dice, para empezar, dice: cuando venga lo perfecto. El pronombre lo no se usa en personas, sino en cosas. Si es Jesús, diría cuando venga el perfecto. Otra cosa dice cuando venga. Si fuera Jesús, diría cuando vuelva, porque Jesús ya vino una vez. En el 13:11 dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿A qué se refiere? Cuando venga lo perfecto, dejaré de ser niño. Si se refiriere a Jesús, entonces dejaremos de ser niños hasta que venga Jesús. La Biblia enseña al contrario, nos exhorta a dejar de ser niños, ¿verdad? Y la Biblia es lo que nos va a llevar a dejar de ser niños, a alcanzar la madurez si la estudiamos. Pero por lo que más se basan es cuando dicen el 13:12, entonces veremos cara a cara. Pero ahorita vamos a ver que no habla de Jesús. Ahora vamos a analizar la otra opción. Lo perfecto se refiere a la Biblia. Primero, el contexto está hablando de los dones. Y los dones están hechos para que crezcamos espiritualmente. El 12:7 decía, son para provecho.
Entonces hoy ya tenemos la Biblia para crecer espiritualmente. Eso es cuando venga lo perfecto. Otra cosa, la palabra griega que se usó para perfecto significa o es igual a completo. Significa completo, completar algo. Entonces dice, cuando venga lo completo. ¿Te das cuenta? Entonces lo que dice Pablo, hoy en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo completo, cuando completemos todo, lo que es en parte se acabará. Ya no habrá profetas, no será necesaria la lengua ni la ciencia, cuando tengamos lo completo, o sea, la Biblia. No se necesitan profetas ni personas que hagan milagros. ¿Te das cuenta? Oye, ¿y se acabaron los milagros? Claro que no. Dios sigue y seguirá haciendo milagros. Pero no necesitamos ningún intermediario. Ya tenemos lo perfecto. Después dice, cuando era niño hablaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Es decir, cuando era niño es cuando andaba siguiendo profetas y escuchando las lenguas. Pero cuando ya soy grande, cuando ya está lo completo, lo perfecto, la Biblia, debo dejar las cosas de niño. ¿Para qué queremos hoy la profecía si ya tenemos la Biblia? Debemos dejar eso. Acuérdate que ahorita leímos Apocalipsis. Nadie debe añadir nada a la palabra de Dios. Ya no hay profetas. Entonces los que andan ahí profetizando son engañadores. Engañadores, ahí andan promocionando que en la arena de Monterrey a finales de marzo una reunión de profetas. Pues ¿de dónde salieron? Si la Biblia dice que ya no hay profetas, es una reunión de engañadores, puros engañadores. ¿Qué te puede decir un profeta hoy si ya tenemos la Biblia? Si tenemos todo lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué nos puede decir hoy Dios hablándonos en lenguas? Nada. Tenemos la Biblia, tenemos lo completo, tenemos lo perfecto. Y sin embargo, seguimos buscando profetas, buscando intermediarios, escuchando lenguas. Deja ya las cosas de niños. Ven a la palabra de Dios. Ya no hay lenguas, ya cesaron los profetas. Eso dice la palabra. Léelo ahí, 1 Corintios 13. Cesaron. En vez de ir a la arena a escuchar payasos que se dicen profetas, 2 o 3 horas, más lo que te cuesta ir y llegar, más lo que te van a cobrar del boleto, porque aunque Dios dijo, dad de gracia, ellos no leyeron esa parte. Todo ese tiempo, dedícalo a leer la Biblia, para que veas qué te alimenta más, si palabras de profetas mentirosos o la palabra de Dios. Buscamos a Dios donde no está, hermano. Dios está en su palabra. No está enviando profetas, no te equivoques. Malaquías 3:7, te apartaste de mis leyes. Volveos a mí, dice el Señor. O sea, volver a Dios es volver a sus leyes, volver a su palabra. Y apartarte de su palabra, no te equivoques, es apartarte de Dios. Juan 1:1. Es de los versos que más nos gustan, pero dice, en el principio era la palabra. Léelo, busca lo que significa si tu Biblia dice verbo. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. ¿Te das cuenta? Y en el 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, donde dice en Juan 1:12, a los que lo recibieron los hizo hijos de Dios, no se refiere a repetir una tonta oración. A todos los que lo recibieron, quiere decir a todos los que recibieron su palabra. Recibir a Jesús es recibir la palabra de Dios, no hacer una oracioncita. A los que creen en su nombre, creer en Jesús no es decir yo creo. El diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Creer en Jesús es creer en toda la palabra de Dios.
¿Te das cuenta? Dios está en su palabra. Jesús es la misma palabra hecha carne. Si desprecias la palabra de Dios, desprecias a Jesús. Si la ignoras, ignoras a Jesús. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Si le diéramos seguimiento a Hebreos, debería de decir, Dios habló de muchas formas. Luego envió profetas, luego envió a su Hijo y luego los apóstoles. Pero hoy a nosotros no nos dejó profetas ni apóstoles, nos dejó la Biblia. La Biblia. Tenemos la palabra de Dios más segura. Por eso no es válido que te lleven a comparar cosas que no nos corresponden. A veces dicen, mira, pero Moisés era el pastor y guiaba a su pueblo. Sí, pero ahí no todos tenían acceso directo a Dios. Por eso tenemos que leer la palabra. Hoy todos tenemos acceso. No necesitamos ningún Moisés. Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Eso es de su carne. Cuando murió Jesús, la Biblia dice que el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios fue rasgado. Así que hoy todos podemos entrar. Todos tenemos acceso a Dios gracias a la sangre de Jesús. Y lo despreciamos cuando buscamos intermediarios, cuando buscamos quien ore por nosotros, cuando buscamos quien nos enseñe la palabra de Dios. Estamos despreciando la sangre de Jesús. Te digo que nos parecemos al pueblo de Israel, que ansiaban la esclavitud, no solo en los tiempos del Éxodo. Mira más adelante, en 1 Samuel 8:5. Un día el pueblo le dijo a Samuel, constitúyenos un rey como los demás. Y Jehová le dijo a Samuel, dales lo que piden. No te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Y hemos hecho lo mismo. Dios quiere ser nuestro rey directamente. Dios quiere ser nuestro pastor y decirnos lo que podemos y no podemos hacer. Dios quiere ser nuestro guía. El Espíritu de Dios es nuestro guía, pero lo despreciamos. Cuando ocupamos un milagro, vamos con un milagrero. Dios está en tu cuarto esperando. Cuando ocupamos a alguien, vamos a que alguien ore por nosotros. Cuando ocupamos guía o tenemos dudas, vamos y preguntamos al pastor. La Biblia, buscamos quien nos la explique. Y Dios, andamos buscando intermediarios y no tenemos una relación con Dios. No leemos su palabra, la hemos despreciado. El pueblo decía, ellos tienen un rey, nosotros queremos un rey. Y nosotros vimos a los católicos que tienen un sacerdote, un pastor, y nosotros queremos un pastor igual que ellos. Y ellos tienen revelaciones, nosotros queremos profetas igual que ellos. Date cuenta, no necesitamos a nadie, solo a Dios, solo la Escritura. Pero nos han engañado. Hicimos lo mismo que el pueblo de Israel. Sigue leyendo 1 Samuel 8:9. Dios le dice a Samuel, pero muéstrales cómo les tratará el rey que ellos están pidiendo y que pondré sobre ellos. En el 8:11 dice, así hará el rey. Nombrará jefe de miles y los pondrá a ustedes a quear en sus campos. En el 8:13, tomará vuestras hijas para que sean cocineras o amasadoras. En el 8:14, tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas. En el 8:15, escúchalo, hermano, diezmará vuestro grano y tu viña. Te pedirá el diezmo. Diezmará vuestros rebaños y serán sus siervos. No siervos de Dios, siervos de este pastor. El pastor se ha vuelto tu dueño. Hace lo que quiere hasta con tus hijos y tú lo permites porque crees que es el ungido. Pero Dios nos advirtió, diezmará, te quitará tu dinero. No le importa si comes o no. ¿Cuántas personas pobres y con necesidad? Y el pastor no para de pedir dinero.
Si el diezmo es para ayudar a los pobres, pastor. El diezmo es para eso, no para empobrecerlos más. El pueblo le dijo a Dios en 1 Samuel 8:19, no nos importa, tú pon un rey sobre nosotros, no importa nada. Querían un rey, no nos importa nada, queremos un pastor. No importa, dejamos a Dios, hemos cambiado a Dios por una iglesia, por un pastor, por un profeta. ¿Cuánta gente hay que no lee la Biblia y se la pasa en la iglesia, en los grupitos de hermanas, en los grupitos de hermanos? Eso no es ser cristiano. Tienes que regresar a la palabra de Dios. Hemos dejado su ley. La invitación es la misma que la semana pasada. Volvamos a Dios. Volvamos a la palabra por nuestra cuenta, en nuestra casa, con nuestra familia. No permitas que te infundan miedo si sales de la iglesia. No dejes que te digan que no se puede. Mira, hay una historia de los 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto. Y antes de llegar a la tierra prometida, Moisés envió espías. Y cuando regresaron, vinieron diciendo: no podemos contra aquel pueblo porque es muy fuerte, pero Dios les había prometido que se las daría. Hoy nos dicen: no podemos leer la Biblia porque es muy confusa. Dios dijo que Él te la va a enseñar. 1 Juan 2:27. Pero los que dicen no se puede, siempre tienen más éxito. Aquí es donde dicen en el 14:4, volvámonos a Egipto. Pero sabes, hubo dos personas, Josué y Caleb, que decían: sí se puede, Dios lo prometió, no sean rebeldes contra Jehová. Y esa es la diferencia. A los que dicen no se puede y no lo querían hacer, a esos los trajo Dios dando vueltas en el desierto hasta que murieron. Menos Josué y Caleb. Tenemos que ser como Josué y Caleb. Josué un día dijo: yo no sé ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que ser como Noé, tenemos que ser como Jeremías, que predicaba fuera de una iglesia y les decía: conviértanse a Dios. Tenemos que nadar contra la corriente. ¿O vas a hacer lo que los demás hacen solo porque se hace desde hace 2000 años? Tenemos que volver a la palabra de Dios. No importa la edad que tengas. Caleb dijo a Josué cuando ya era viejo: dame ese monte, el monte que me prometió el Señor. ¿Sabes? Porque estoy tan fuerte, dice, como el día que Moisés me envió. Tenemos que ser como Moisés, tenemos que ser como Josué, tenemos que nadar contra la corriente. Esa es la invitación que tiene Dios hoy para ti. Y deja de dar vueltas en el desierto. ¿Cómo sabes que estás dando vueltas en el desierto? Te voy a dar un tip. Tú que tienes años en la iglesia, ¿cuántas veces has escuchado mensajes repetidos? El mismo mensaje, después de un año, te lo vuelve a decir. ¿Cuántas veces repite tu pastor el mismo mensaje? Y tú dices: achis, por aquí ya habíamos pasado. Ya lo había escuchado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te tiene dando vueltas en el desierto. No sé si te des cuenta. No sé si te caiga el 20. La invitación es nadar contra la corriente. Atrévete a ser cristiano, atrévete a leer la Biblia por tu cuenta. Yo no estoy diciendo que salgas de la iglesia, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios te va a sacar de ahí. Y prepárate a vivir el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Lo que promete el Señor. Que todos te voltearán la cara, que el pastor estará en tu contra, que los hermanos te verán raro. Eso es lo que promete Dios al que decide seguirle. Por eso el Señor manda: calcula el costo. La Biblia dice: y los peores enemigos serán los de tu propia casa, tu propia esposa o esposo que van a esa iglesia de donde tú quieres salir. Prepárate porque van a ser tus enemigos. Pero la promesa del Señor es: yo estaré contigo a donde quiera que vayas.
Decídete a seguir al Señor. Decídete a nadar contra la corriente. No fuimos hechos para hacer cosas nomás porque los demás las hacen. Así tengan 2000 años haciéndola. Así crean por 2000 años que ser cristiano es ir a una iglesia. No, Señor. Este mensaje es para ti que te sientes vacío aunque vas a la iglesia todos los domingos. Este mensaje es para ti que sabes que hay algo más. ¿Y sabes qué es lo que hay detrás de eso? Es Dios esperándote, hermano. Es Dios esperándote con los brazos abiertos. Lo has despreciado. Arrepiéntete. Aunque seas cristiano por 20 años, arrepiéntete de haberle vuelto la cara. Y regresemos a Dios, hermano. Esa es la invitación de Dios. Vuelve a sus brazos. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.